llegando a la estatura de Cristo. Llegando a la estatura de Cristo. Y para ello quiero que vayamos a la palabra directamente, a Efesios, el capítulo 4, el versículo 1 al 4 y luego del 11 al 16. Efesios 4, versículos 1 al 4 y luego 11 al 16. Llegando a la estatura de Cristo. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, pero usted me va siguiendo allí en la versión que usted tenga. Amén. Vamos a estar bien atentos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás a que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Entonces, llegando a la estatura de Cristo, quizás cuando hablamos de la estatura de Cristo nos imaginamos algo imposible de lograr o algo imposible de alcanzar, ¿verdad? Porque decimos, ¿quién va a alcanzar al Señor? Obviamente no podemos llegar a ser como el Señor fue, porque Él fue santo, puro, perfecto, el Hijo de Dios, puro y sin mancha. Pero Jesús mismo, siendo hombre, Él lo logró. Acordémonos que Él vino a la tierra siendo 100% hombre. Jesús lo logró y nos dio su gran ejemplo, y antes de Él muchos también lo hicieron en el Antiguo Testamento. Fueron creciendo en el proceso y fueron llegando al propósito que Dios estableció para sus vidas, para que abrieran el camino a la esperanza que iba a ser el mismo Cristo. Él lo hizo y los que le siguieron también lo hicieron, sus discípulos, los apóstoles, todos aquellos que después de Jesús le siguieron a Él, también llegaron, lograron ese propósito, fueron creciendo, fueron desarrollándose poco a poco en el conocimiento de la verdad y lo lograron, lo consiguieron. Como ejemplo, simplemente voy a mencionar algunas personas de la palabra que lo menciona, como Moisés, que duró 40 años en el desierto. Duró 40 años en el desierto y cuidaba ovejas antes de ser llamado por el Señor. Allí en estos 40 años de cuidando las ovejas, el Señor le mostró y el Señor se le apareció por medio de un ángel, por medio de una zarza ardiente, donde le dijo que Él tenía que sacar al pueblo de Israel, que Él los tenía que guiar y que Él había sido escogido para eso. Él salió de su comodidad. Si usted ha leído la Biblia,
Él salió de su comodidad, entre comillas, salió del pueblo de Egipto, ¿verdad? Donde estaba viviendo bien, en un palacio donde tenía todos los privilegios como un egipcio, aunque él no era egipcio, gozaba de privilegios porque él no era esclavo. Sin embargo, él salió, el Señor lo llama y él sale de allí, sale de su comodidad para ir a un desierto y cuidar ovejas. Y durante ese desierto el Señor le muestra el llamado a él. Él es uno de los ejemplos. ¿Duró cuánto tiempo? 40 años. No fue inmediato que él salió de Egipto y ya salió a sacar al pueblo de Israel o a guiarlos. Todo esto llevó un proceso. David, por ejemplo, también cuidó ovejas. Recordemos que él era pastor de ovejas, él era el menor de los hijos y él cuidaba las ovejas. A los 17 años él fue llamado, él fue escogido como rey, él iba a ser el futuro rey de Israel. Eso fue a los 17 años. Después él llegó al templo de Saúl y él era el que tocaba el arpa allí y él era el que calmaba la ansiedad y los ataques que recibía Saúl. Y después él se fue encariñando y fue hallando gracia, pero después Saúl le cogió celos a él y lo persiguió. Y él también, ¿cuánto tiempo duró? Él duró 13 años en el desierto, en las cuevas, escondiéndose, sufriendo persecución por Saúl porque él quería que matarlo. Entonces todo eso tomó un proceso. Él a los 17 años es llamado para ser rey, pero tomó un proceso largo para que él llegara a ser rey. No fue de una que llegó, sino que él se preparó y no solamente se preparó estudiando, escudriñando las escrituras, sino que él se preparó con todas las pruebas y con todas las adversidades que el Señor le permitió vivir durante ese camino. Otro ejemplo muy claro es José. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos, luego llegó a ser, fue vendido como esclavo y luego estuvo en la cárcel en Egipto antes de llegar a ser ¿quién? La mano derecha de Faraón. ¿Qué tuvo que pasar él? Tuvo que pasar cárcel allí, ¿verdad? Tuvo que pasar vergüenza, pero él se mantuvo que firme porque él sabía que tenía un llamado que el Señor había hecho y que él tenía que cumplir ese llamado. Juan el Bautista también vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. Él también fue apartado y separado, pero a él no le tocó fácil, ¿verdad? Mientras él preparaba el camino ¿para quién? Para el Señor. Entonces démonos cuenta que todas estas personas han tenido un llamado, pero han tenido que pasar también por un proceso y una preparación antes de un crecimiento espiritual, un fortalecimiento espiritual y con el Señor. Y pues Jesús, ni más ni menos, Jesús vino a este mundo, el Señor, nuestro Padre amado, lo envió a la tierra con un propósito específico de salvar a toda la humanidad y que todo aquel que en Él creyera se salve y tenga vida eterna, todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿él qué pasaba? Jesús crecía también, dice la palabra, que él crecía en conocimiento, en estatura, en sabiduría y crecía en el favor de Dios y de los hombres. Para eso quiero que me acompañes a Lucas, el capítulo 2, que habla al respecto. Nosotros pues sé que hemos leído muchas veces el Evangelio y sabemos el desarrollo del Señor Jesús, pero quiero verificarlo con ustedes allí en la palabra. Lucas 2, el versículo 40 dice: allí el niño crecía sano y fuerte y estaba lleno ¿de qué? De sabiduría, y el favor de Dios estaba con él. Y ahora si vas al versículo 52, vuelve y lo confirma y dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y el favor de Dios y de toda la gente. O sea, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Pasando la vida como un niño común y corriente. No, él se estaba preparando. Él se estaba preparando desde su infancia porque él sabía que tenía un llamado. Él es el Hijo de Dios y él tenía un propósito específico en la tierra. Entonces él se venía preparando. Dice ahí en este capítulo que él se le perdió a los papás, ¿verdad? Duró 3 días desaparecido, ellos se angustiaron, fueron a buscarlo como estaban en tierra de familiares. Ellos se fueron a donde familiares a buscarlo pensando que el niño estaba allí compartiendo con ellos, pero oh sorpresa cuando lo encuentran ¿en dónde? En la sinagoga, hablando con los sacerdotes allí, escuchándolos
y preguntándoles. Entonces él estaba que preparándose, él estaba leyendo las escrituras, él estaba indagando en las escrituras lo que las Biblia, lo que las escrituras decían y hablaban de él, confirmando por qué fue que él vino acá a la tierra, confirmándoselo en ese momento a los sacerdotes de la época, ¿verdad? Entonces él estaba creciendo no solo en estatura, sino estaba creciendo en conocimiento y en sabiduría y además en el favor de Dios. En el versículo 49 de ese mismo capítulo, él le contestó a sus padres que era necesario, dice, en el verso 48 dice, sus padres no sabían qué pensar cuando lo vieron allí. Le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y Jesús le contestó, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y en la versión nueva, en la versión Reina Valera, dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿verdad? Y los negocios del padre, ¿cuáles eran? Era estar en la sinagoga, era estar leyendo la palabra, era estar instruyéndose. ¿Para qué? Para ganar personas, para ganar almas, para prepararse para ese llamado que el Señor, el Padre, le había hecho. En el versículo 50 dice, pero ellos no entendían lo que Él les decía, lo que Él les quiso decir en ese momento. Quizás nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo y nos hemos venido preparando durante todo este tiempo, no sé cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio, pero tú te has venido preparando. Hoy estamos aquí reunidos, estamos que preparándonos también. ¿Para qué? Para mañana lunes o tan pronto se termine el culto, empezar a actuar, empezar a desarrollar lo que hemos aprendido y empezar a desarrollar esos dones que el Señor ha puesto en nosotros y empezar a hacer la obra. Para eso estamos reunidos, no para recibir un sermón más y apuntarlo y tenerlo ahí en mi lista de enseñanzas y quizás un día espolvorear ese cuaderno y mirar nuevamente, sino es para que pongamos en práctica lo que estamos viendo hoy. Entonces, cada vez que nosotros estamos indagando su palabra y estamos estudiando, nos estamos preparando. Como lo veíamos hace 8 días, tenemos una lucha todos los días, ¿verdad? Y para eso tenemos que estar preparados en la palabra. Entonces, ellos no entendían, quizás mucha gente no va a entender qué es lo que tanto tú haces en la iglesia y por qué es que tú tanto lees la palabra y para qué es que oras tanto, ¿cierto? La gente, pues muchas personas alrededor tuyo quizás no lo van a entender, pero tú sí lo entiendes porque dice la palabra, lo leíamos en el versículo, en el capítulo anterior en Efesios, que todos hemos sido llamados para edificación de la iglesia, ¿ok? Entonces tú y yo hemos sido llamados también. No solamente el pastor, el evangelista, el maestro, lo que menciona la palabra, sino todos hemos sido llamados para edificación de la iglesia y para ganar más gente y para hacer la obra. Esa es la labor de nosotros. Entonces mucha gente no lo va a entender, pero tú sí lo entiendes, porque tú y yo tenemos una tarea y un propósito con el Señor. Entonces ellos no entendían, pero su madre dice la palabra que ella guardaba todo eso en su corazón. En el versículo 51 nos damos cuenta que Jesús luego regresó con sus padres a Nazaret porque él ¿qué? Les obedecía también a ellos, porque ellos eran sus padres. Dice que le obedecía y se sujetaba a ellos. Y en el versículo 52 volvemos a repetir, dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y con toda la gente. Jesús pasó también todo un proceso desde que él nació, desde antes de que fuera engendrado. Pero Jesús cuando nació fue presentado, ¿verdad? Él después fue circuncidado como era la costumbre de la ley judía. Él iba creciendo, como dice la palabra, en conocimiento, en estatura. Más adelante Jesús fue bautizado, luego fue lleno del Espíritu Santo, luego él fue llevado al desierto y allí fue tentado y luego Jesús empezó su ministerio. A los 33 años, a los 30 años Jesús empezó su ministerio. No fue que desde que él nació ya, empezó a hacer milagros y imponía manos y ya, porque era el Hijo de Dios. No, él tuvo que pasar un proceso siendo el Hijo de Dios. Entonces tú y yo no nos podemos quejar y decirle al Señor,
tú me hablaste y me dijiste, pero yo no veo nada. Tenemos que pasar por ese proceso y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para llegar y para lograr el propósito por el cual el Señor nos ha puesto en este lugar, en la tierra. Amén. Entonces vemos que Él pasó por todas estas etapas, pasó por todo un proceso, pero halló la gracia del Padre. Después de Él, sus discípulos también pasaron por un proceso, también dejaron cosas, también tuvieron que sufrir, también tuvieron que aprender con el Señor, ¿verdad? Para poder cumplir el propósito. Y el apóstol Pablo también pasó diversos procesos y etapas que lo llevaría a alcanzar esa estatura en Cristo. Además, el apóstol Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Una frase con mucho peso. Está en Primera de Corintios, vamos a verificarlo. Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 1. Dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. En otra versión dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, démonos cuenta que es una frase de mucho peso y de mucha responsabilidad lo que el apóstol Pablo estaba diciendo allí cuando él está exhortando y diciendo que sean imitadores de él como lo es de Cristo. Y no es porque él se creyera Jesús o más que Jesús, es porque él sabía lo que él era en Jesús, porque él recibió la revelación. Y nosotros también hemos recibido la revelación y nosotros también debemos saber y tener la plena certeza de quiénes somos en Jesús para ir creciendo en conocimiento, en madurez, en sabiduría, para que el propósito del Señor, no mi propósito personal, sino el propósito del Señor se cumpla aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros hoy nos atrevemos a decirle a los demás, a los que nos rodean, imíteme a mí porque yo imito a Cristo? ¿Cuántos podemos tener el valor de decirlo? Eso solamente nos lo contestamos cada uno, tranquilo. Entonces, démonos cuenta que cada día nos tenemos que estar preparando. Cada día, no solamente el domingo, no solamente el día de la oración, no solamente el día que tenemos el estudio bíblico, sino todos los días tenemos que ir creciendo en conocimiento y en sabiduría de su palabra, cada día indagando en él, cada día en la intimidad con el Señor. Jesús, él siempre se iba al Padre a orar, él siempre lo buscaba, siempre iba a la intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque él sabía que era con el Padre que podía crecer, que era por medio del Espíritu Santo que podía saber a dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. De la misma manera nosotros es con el Padre, es en la intimidad con Cristo y por medio del Espíritu Santo, que es el que está actuando hoy en la tierra, en la vida de los creyentes, es que podemos ir creciendo y madurando cada vez más en el camino del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos corriendo y trabajando para llegar a esa estatura de Cristo? Cuando estudiamos o nos preparamos en la universidad, las diferentes carreras o en alguna institución académica, nos estamos preparando para una carrera, para una profesión, llámese la que se llame. Pero eso es ¿con qué? Con el fin de recibir un cartón y ya, y sentarme y de pronto hacer otras cosas que no sea lo que yo estudié, no. Nosotros nos estudiamos, nos esmeramos, nos esforzamos, ¿verdad? Vamos a una institución, pagamos cierta cantidad de dinero, estamos tomando apuntes, tenemos que presentar evaluaciones, pruebas, porque queremos sacar adelante ese estudio, ese título, lo queremos sacar adelante. De la misma manera y aún mejor, tendríamos que esforzarnos por crecer, estudiar y madurar en la palabra del Señor. No podemos ser cristianos inmaduros, no podemos ser cristianos fluctuantes, que un día estoy aquí, al otro día no, que un día me llevan por aquí, al otro día me llevan por allá, sino que tenemos que ser firmes y de carácter. Pero eso ¿cómo lo logramos? En la intimidad con el Señor, buscándolo a Él, humillándonos delante de Él, de su presencia y rindiendo nuestra vida delante de Él. Entonces,
Cuando entramos en este camino de la vida cristiana, nos preparamos para ser verdaderos cristianos, diferentes, ir en contra de la corriente, no a favor de la corriente. Porque a veces muchos cristianos o mucha gente que llega a los caminos del Señor quieren seguir la corriente, continuar con la corriente de este mundo y seguir ahí. Y no corregir su camino, corregir su paso, madurar, crecer en el Señor para caminar en el camino que el Señor ha trazado para esa persona. El apóstol Pablo se preparó para conocer y vivir la verdad que es Cristo. Sabemos que él era un hombre preparado, ¿verdad? Porque él era romano, también con descendencia judía, y tenía muchos títulos, era muy estudiado. Pero a él que le tocó tener un encuentro personal con el Señor, le fue quitada su vista natural, y el Señor allí se le muestra, se le aparece. ¿Por qué? Porque él perseguía a los cristianos de la época para matarlos. Pero es allí en ese proceso de ceguera física que él recibe el llamado del Señor y él empieza a cambiar. Él no esperó, dijo, ¿será que sí o será que no? ¿Será que le pregunto a tal persona a ver si sí? No, él recibió de una el llamado del Señor y él se fue a donde el Señor le dijo que se fuera para recobrar la vista y a prepararse allí, a empezar a predicar. Y dice la palabra que cuando él predicaba, los cristianos se atemorizaban porque cuando escuchaban que Pablo estaba en aquella ciudad o pueblo, se escondían porque les daba miedo pensando que él los iba a matar. Pero lo que él iba a hacer era ahora llevar el mensaje. Entonces a él le tocó también pasar un proceso fuerte porque la gente obviamente no iba a creer en él. La gente le tenía temor y miedo porque él perseguía a los cristianos. Entonces a él le tocó empezar a recibir también la aceptación de la gente y no creo que eso fue nada fácil. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. A veces cuando les contamos a las personas que somos cristianos, dice, ay, ya usted cambió de religión, ay, ya usted se volvió un fanático, ya usted se volvió un aleluya, ay, no, qué pereza, ¿verdad? Pero no nos tenemos que dejar intimidar, sino tenemos que seguir firmes y valientes, creciendo en la palabra del Señor, madurando, que nosotros lleguemos con orgullo a esa estatura de Cristo, que nosotros podamos llegar también orgullosos, como lo hicieron muchos en el Antiguo Testamento que lograron el propósito, como lo hizo nuestro Señor Jesús y como lo hicieron los que le siguieron a Él, que siguieron y entendieron el llamado y caminaron fuertes y firmes a pesar de las críticas, a pesar de las miles circunstancias que quizás pudieron pasar, quizás tribulaciones muy fuertes donde podrían decir, no, esto no tiene sentido, yo por qué tengo que sufrir tanto, por qué tengo que dar mi vida. No, ellos pasaron por todo ese proceso, dieron su vida, pero el propósito de Dios se cumplió. Así que nosotros también hemos sido llamados para que ese propósito grande, poderoso y glorioso se cumpla en nuestras vidas y en la tierra para llevar el nombre del Señor en alto. El verdadero éxito del cristiano no es como a veces nos lo pintan en algunas congregaciones, ¿verdad? Donde nos dicen que tenemos que tener buenos carros, buena comida, ir a los mejores lugares del mundo, ir a los mejores hoteles, vestir con la marca, estar muy bien perfumados, porque así sí se van a dar cuenta que somos hijos del Rey. Esta es la manera que se van a dar cuenta que somos hijos del Rey, porque somos bendecidos y porque somos prosperados en gran manera. Entonces esta es la manera en que el cristiano se ve que es un cristiano de éxito. Pero déjame decirte que ese no es el creyente exitoso. El creyente exitoso es aquel que pasa por el proceso que Dios quiere que pase por el desierto que Dios quiere que pase, por la necesidad, por la adversidad, para que su corazón, su ser, su pensamiento sea moldeado en el Señor, para que vaya creciendo, para que esa altivez sea quitada, para que la dureza de corazón sea también quitada y para que tengamos un corazón dispuesto y disponible a aceptar lo que el Señor quiere que hagamos para Él. Entonces no es el tener bendición y abundancia, y claro, ¿quién no quiere vivir bien? Todos queremos vivir en abundancia y estar bien,
Pero más que eso no son las cosas materiales, porque un día vamos a partir de este mundo y esas cosas materiales pues quedaron aquí. Entonces no nos vamos a llevar nada de lo que logremos, de lo que alcancemos, de lo que compremos, ni nos vamos a ir al mejor lugar quizás del mundo donde hayamos ido, sino vamos a ir a una tumba, ¿verdad? Entonces no es el éxito físico, el éxito material, el que hace que un creyente sea un exitoso verdadero, sino es un cristiano exitoso, verdaderamente es aquel que está creciendo en la palabra y en el conocimiento del Señor. Es aquel que atiende el llamado que el Señor le hizo para poder ir a otros, para poder predicar, para poder enseñar, para poder levantar el nombre del Señor en alto y que la iglesia cada día vaya creciendo también en estatura y en conocimiento y en sabiduría. Amén. Entonces, para poder tener ese éxito y para poder ir creciendo en la estatura del Señor de Cristo, necesitamos varias cosas, pero hoy vamos a tocar una en especial. Para empezar, una nueva vida. Para ser ese cristiano de éxito, para poder llegar a la estatura de Cristo, tenemos que tener una vida nueva. Quiero que me acompañes a Romanos 6. Romanos 6, el versículo 4 y 6. Romanos 6, versículo 4 y 6. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué podemos vivir en el Señor? Una vida nueva. Así que para los que se van a bautizar aquí, ustedes van a recibir una vida nueva, van a empezar una vida nueva, van a adquirir un compromiso con el Señor. No es solamente irme a dar un chapuzón y que me sumerjan y ya, sino es comprometernos con el Señor a llevar una vida nueva, a morir a ese viejo hombre y a empezar a vivir con él. No va a ser fácil, porque déjame decirte, una vez tú te bautices, cada vez que vamos creciendo en el Señor, ¿quién va a lanzar los dardos? El enemigo, y lo veíamos hace 8 días. Él va a lanzar los dardos para que nosotros, ¿qué? Nos desviemos, nos salgamos del propósito. Así que yo te animo a todos los que se van a bautizar a que sigan firmes en pie, porque estamos con el Señor y Él es el que nos va a ayudar a librarnos de esos dardos que el enemigo nos envía. Y no es porque te bautices que el enemigo va a enviar dardos, no, es porque estás en el camino de la fe, en el camino de la vida, en el camino con el Señor. Es por eso que el enemigo envía dardos, porque Él nos quiere desviar de alguna manera, Él quiere que no cumplamos el propósito del Señor, pero tenemos que seguir firmes, con carácter, sabiendo que en el Señor es que estamos siendo formados y que estamos creciendo cada día, cada día. Mira, ahí tenemos un bebé en pantalla, ¿verdad? Ese bebé pasó un proceso en la barriga de la mamita, luego nació, ahora ya está creciendo, dentro de poco la veremos gatear, luego caminar, y ella va a ir creciendo poco a poco, pero eso es que todos los días es un poquito, es un poquito. Nosotros también vamos creciendo todos los días, pero no nos podemos quedar en el proceso, de que es que ahí voy en el proceso y pasan 5, 10, 15, 20 años y seguimos en el proceso y en el proceso y en el proceso y no maduramos. No, tenemos que madurar y llegar a ese propósito que el Señor nos ha enviado. Así que los que se van a bautizar, bienvenidos, porque van a sepultar una vida vieja y van a tener una vida nueva en el Señor. El versículo 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, ya nosotros no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio por nosotros y nosotros entramos a esa vida. Amén. Él pagó un precio y nosotros no tenemos que vivir en pecado. Ya el pecado perdió su poder en nuestra vida por medio de Cristo. Entonces vamos
teniendo una vida nueva, vamos madurando en eso, vamos dejando nuestra antigua manera de vivir, de hacer, y vamos formando en nosotros por medio del Señor Jesús una vida nueva. Amén. También tenemos que ir creciendo en conocimiento espiritual, ir creciendo. Para ello quiero que me acompañes a primera de Timoteo 1, el versículo 12 y 14, 12 al 14, perdóname. Primera de Timoteo 1, 12 al 14, dice así la palabra. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado las fuerzas para llevar a cabo su obra. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo está reconociendo aquí que él fue llamado, dice, para llevar a cabo su obra. Nosotros fuimos llamados también para llevar a cabo la obra de él, su obra, no nuestra obra, la obra de él. Hemos sido llamados. Él también tuvo misericordia porque nosotros cuando estábamos lejos de Cristo lo blasfemábamos. No lo conocíamos y quizás actuábamos también en ignorancia porque no conocíamos su palabra, porque no nos habíamos llenado, porque no lo habíamos conocido. Pero hoy que lo tenemos, hoy que lo conocemos, tenemos que ir creciendo y es allí donde nosotros tenemos que seguir creciendo en el Señor. Dice, Él tuvo misericordia de mí porque yo lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. Nosotros también en algún momento fuimos incrédulos, también tuvimos ignorancia, pero hoy lo conocemos y hoy no somos ignorantes, hoy conocemos su palabra, hoy tenemos la verdad y la vida. Así que no podemos poner excusas de que, ay Señor, es que yo no te conozco, ay Señor, es que yo tengo que prepararme no sé cuántos años para poder hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia, mi amado hermano, tú que estás allí? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo al Señor? Y quizás no hemos crecido, quizás no hemos llegado a los talones de la estatura de la medida del Señor. ¿Por qué? Porque nos quedamos en una zona cómoda, porque quizás nos da temor de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Pero déjame decirte, no te dejes agarrar del temor, sino agárrate del Señor y camina con Él, con fe, sabiendo que es Él el que hace la buena obra en ti y en mí. Dice en el versículo 14, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor que me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. De Él proviene la fe y de Él proviene el amor para que nosotros podamos hacer también la obra y podamos crecer como Él quiere que crezcamos. Amén. Ahora quiero que vayas conmigo a Hebreos 5. Estamos confirmando que tenemos que crecer en conocimiento espiritual. Hebreos 5, el versículo 11 al 14 dice, aquí en la Biblia mía dice, un llamado al crecimiento espiritual. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan de la leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el capítulo 6, 1 dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo,
Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y de las malas acciones y de tener fe en Dios. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? La carta de Hebreos nos está hablando de que nosotros tenemos que crecer, de que no nos podemos quedar como bebés, porque muchos quieren ser bebés, muchos se quieren quedar ahí, muchos no quieren madurar, muchos no quieren alimento sólido, quieren leche. Y volver otra vez, no, volvamos otra vez al discipulado, no, repitamos otra vez el estudio, para ahí sí yo poder ir y hablar y hacer discípulos. Entonces, tenemos que ya ser maduros, tenemos que madurar de una vez y por todas, porque el tiempo se está acortando, amada iglesia, el tiempo se está acortando. Lo que estamos viviendo a nivel mundial son señas, son señales, son goticas de la venida del Señor. Él está pronto a venir, así que nosotros tenemos una tarea ardua y llevamos mucho tiempo conociéndole, llevamos mucho tiempo congregándonos, siendo iglesia, así que es tiempo de que crezcamos, es tiempo de que ganemos gente para el Señor, es tiempo de que demos frutos para Él. No es tiempo de estar como bebés con el biberón y queriendo siempre leche y leche, leche. No, ya es hora de tener alimento sólido, alimento, palabra de verdad, viva en nuestra vida, para que nosotros podamos llevar a otros, hablar a otros, enseñar a otros, como dice su palabra. Primera de Corintios 13:11 habla acerca de la preeminencia del amor. Primera de Corintios 13, vaya la palabra si usted quiere. Primera de Corintios 13, el versículo 11 dice: cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Entonces nosotros tenemos ya que dejar las cosas de niños espirituales. Yo no me estoy refiriendo a niños físicos, aunque también a veces somos niños, ¿verdad? Y actuamos como niños inmaduros. Pero más que eso me refiero a que debemos ya dejar de ser niños espirituales, dejar de ser bebés espirituales y empezar a crecer y a madurar. Tenemos que empezar a caminar en fe en lo que el Señor ha hecho. Tenemos que dejar esa manera de vivir. No podemos seguir siendo fluctuantes, no podemos seguir siendo indecisos, sino de una vez por todas madurar y crecer cada día más en el conocimiento de la palabra del Señor. Y también otro aspecto importante es ser estables y permanecer. Para ello, allí mismo en Corintios, el capítulo 15, el versículo 58 me está diciendo: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es ¿qué? Inútil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fuertes y constantes. El trabajo que tenemos no es cualquier trabajo, es un trabajo arduo, que requiere preparación, que requiere disposición. Y no es la disposición de la que te hablo hoy aquí, domingo, reunidos como iglesia, porque quizás en este momento tenemos la disposición, sino es la disposición de todos los días, meternos con el Señor, ir a la intimidad con Él, indagar en su palabra, buscar, ser llenos. A nosotros nos encantaría, y a veces con algunas personas cuando nos llaman a preguntarnos: pastores, mire, es que estoy leyendo este pasaje de la Biblia, entiendo esto, usted me quiere ayudar, me quiere ampliar, pero nos damos cuenta que la gente está indagando en la palabra, que no está perdiendo el tiempo. Lamentablemente, a veces el propósito del Señor queda estancado por nuestra propia culpa, por nuestra propia negligencia, porque no nos dedicamos a Él, porque sacamos el tiempo para otras cosas, pero no para Él. Entonces el Señor nos está animando a que nosotros ¿qué? Sigamos firmes y fuertes y constantes. Siempre tenemos esa palabra en el transcurso de la palabra: permanecer, sean fuertes y valientes, no desmayen, permanezcan, porque esto no es fácil.
El camino de fe no es fácil, no es que hoy me convertí a Cristo y ya, mañana de la noche a la mañana ya lo tengo todo organizado, listo, nada me pasa, no, por el contrario. Tenemos muchos dardos, tenemos muchas pruebas, tenemos muchas dificultades durante todo el camino de fe, pero que nada de esas cosas nos hagan titubear, que nada de esas cosas nos hagan temblar o que ninguna de esas cosas nos hagan desviar del camino y del propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Tú y yo, los que están allí sentaditos en la iglesia y que quizás no están participando en ningún ministerio de la iglesia, no están siendo servidores, no es que ustedes no sean servidores, todos somos servidores, porque estamos sirviendo al Señor. Y tú tienes un llamado de ir y predicar a otros, de hacer discípulos. La iglesia debería estar a reventar. La iglesia deberíamos estar haciendo 2 a 3 servicios. Llevamos 14 años en el ministerio. Llevamos 14 años y sabemos que no es fácil, no es de la noche a la mañana. Y sabemos que cuando se predica la palabra de verdad, a la gente no le gusta, a la gente le incomoda. Quizás por eso a ti también te ha sido difícil. Cuando tú predicas, cuando tú muestras la verdad, la gente se incomoda, rechaza, ¿verdad? Pero tenemos que seguir insistiendo, permanecer, ser firmes, valientes, predicar a otros, predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque ese es el llamado que tenemos. Tú y yo ahorita que salgamos de aquí, que terminemos la enseñanza, tenemos ese llamado de compartir el mensaje a otros, no al mismo de la iglesia, porque a veces nos quedamos con los mismos de la iglesia y lo compartimos, no, a otro afuera, que quizás ha sido terco, que quizás ha sido necio, o que quizás nunca le han hablado del Señor y hoy necesita escuchar del Señor. Entonces tenemos ese llamado de hacer la obra del Señor. Entonces sigamos firmes y sigamos constantes. Ese es el verdadero éxito del creyente. El estar firmes, el ser valientes, el ser constantes, el crecer, el madurar en el conocimiento del Señor para que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas conforme a Él quiere que nosotros lo hagamos. Todo esto nos debe llevar a reflexionar que Dios tuvo un propósito con cada uno de sus discípulos, de los apóstoles, de los hombres y mujeres de fe, como también lo tiene con nosotros. Él ha preparado todo para poderlo llevar a cabo. Y Él lo va a llevar a cabo con aquellos que se dispongan y con aquellos que de verdad quieran caminar y crecer en su palabra. Él es quien provee, pero tristemente ese ideal divino del Señor queda a veces frustrado por nuestra falta de disposición o por quizás malas decisiones que tomamos en nuestra vida y nos llevan por otro camino que no era. Así que no podemos pretender llegar a la estatura de Cristo si no pasamos por ciertas circunstancias, pues ellas nos están preparando para ser ese cristiano, ese discípulo de Cristo y cumplir el propósito de Dios en este mundo. Ese camino que cada uno hemos vivido o que quizás estamos viviendo es el camino de fe para poder entender y comprender que otros afuera que quizás han tenido su corazón duro, como quizás lo pudimos tener en algún momento nosotros, también tienen la oportunidad de conocerlo y empezar una nueva vida en el Señor. Amén. Quizás todo lo que nosotros hemos vivido, las experiencias que el Señor nos ha permitido tener, es para que nosotros le enseñemos a otros que a pesar de nuestra inmadurez, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestra humanidad, hemos podido llegar a conocer al Señor tan íntimamente que Él ha transformado nuestra vida, que Él nos ha ayudado a permanecer, que Él nos ha enseñado a ser esos cristianos fuertes, valientes y esforzados. Porque lamentablemente la gente afuera, cuando le dicen cristiano, quieren un ser perfecto, que no falle, que sea pues inmaculado. Pero no lo somos. Cuando hay un error, cuando hay una falla, siempre van a decir, y cristiano, y dice que va a la iglesia. Pero eso no nos debe atemorizar. Tenemos que seguir firmes y valientes. Y con nuestro amor, como lo leíamos en Efesios, con amor, soportándolos los unos a los otros, para que esa persona pueda también llegar al conocimiento del Señor. Quiero que vayas conmigo a Hebreos,
Ya vamos a finalizar. Hebreos el capítulo 5, el versículo 7. Hebreos el capítulo 5, el versículo 7 al 10. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, ¿quién? Jesús. Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, no era el privilegiado. De que no, Él no va a sufrir porque Él es mi Hijo amado y porque Él descendió de su gloria, y entonces Él no va a sufrir. ¿Qué dice? Que Jesús ofreció oraciones de súplica y con gran clamor y lágrimas. Entonces no nos aterremos, y a nosotros también nos toca llorar por algo que estemos pasando, viviendo, porque suframos. En estos días hablaba yo con alguien y hablábamos de que cuando uno enseña o predica la palabra, o que cuando estamos en el camino de fe en la iglesia y vemos que la gente se aparta, que la gente se aleja, que uno sufre por esas personas. Que cuando estamos hablándole a alguien, pero esas personas rechazan, no quieren, sufrimos, nos duele el corazón. Nos duele porque rechazan al Señor, no nos están rechazando a nosotros. Quizás nos rechazan y nos quitan la amistad, puede ser, pero están rechazando es al Señor. Y nos duele, y quizás lloramos, y quizás nos fatigamos con tantas cosas de este mundo. Pero démonos cuenta y tengamos presente que el Señor Jesús, dice la palabra, siendo el Hijo de Dios, dice, aunque era el Hijo de Dios, Él aprendió obediencia al Padre por las cosas que sufrió. No por el carro, por el camello mejor que tenía, por tener el templo, por vivir en la mejor mansión. No, sino porque Él tuvo que sufrir aquí en la tierra para mostrar la gloria del Padre, para mostrar su sujeción y su obediencia. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Crecer en obediencia. Tenemos que madurar, tenemos que soportar las cosas, porque tenemos un propósito en el Señor. Y todo eso es lo que nos hace crecer para lograr el propósito del Señor. Y por último, ahí mismo en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 1, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Correr ¿cómo? Con perseverancia. Con perseverancia la carrera que Dios ha puesto ¿en dónde? Nos ha puesto por delante. Él no fue que nos llamó y nos escogió y ya, para que seamos sus hijos y vayamos a la iglesia y nos reunamos y ya, y lindos y bonitos. Él nos llamó para que corramos una carrera, la carrera de la fe, con paciencia, con perseverancia, esperando y confiando de que el propósito que Él dijo que iba a cumplir en nosotros lo va a cumplir para su gloria. El llamado que Él te hizo, Él lo está cumpliendo en ti, lo va a cumplir en ti, pero tú te tienes que disponer. Tú tienes que ir creciendo, tú tienes que ir madurando. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando en Él todos los días, todos los días. Es un proceso, pero no nos podemos quedar en el proceso y esperar y volver a pasar y volver a repetir y volver a la leche y ser inmaduros y dejándonos llevar, sino que tenemos que ser firmes y madurar y crecer y tener carácter y continuar esa carrera de fe. Procuremos llegar a esa estatura. No permitamos que nada ni nadie
nos detenga del crecimiento, que nada perturbe la obra de Cristo en nosotros. El camino es largo y pesado, pero si le permitimos a Él que trabaje en nuestra vida y nos disponemos, entonces podremos cumplir el propósito al cual fuimos nosotros llamados. Así que mis amados hermanos, en esta mañana esa es la palabra, que crezcamos, que seamos maduros, que lleguemos a la estatura de Cristo, que sigamos con fe la carrera que tenemos por delante, que no desmayemos, que no flaqueemos en ningún momento, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Él es el que nos está ayudando a crecer, a permanecer, pero tenemos que disponernos, amada iglesia. Tenemos que disponer nuestro corazón de verdad, sincero, para que el propósito del Señor sea cumplido y para que nosotros podamos llegar a la estatura de nuestro amado Señor Jesús.